Hare Krishna, amigos, nuevamente estamos aquí para dictar un nuevo curso, que este sería el octavo curso del ciclo de avanzados. En esta oportunidad vamos a dictar el curso llamado Santana Titi. Sabemos que cuando se habla de los titis, estamos hablando de las emociones. En este curso vamos a estudiar cómo las emociones se presentan en situaciones específicas de la vida. Pero especialmente vamos a ver las emociones que se relacionan con los hijos. El Santana Titi indica si uno tiene el deseo de tener hijos o no, indica las experiencias emocionales que uno tiene en diferentes situaciones de la vida con relación a los hijos. Vemos que el Santana Titi también se relaciona con el Putra Titi. Vemos que hay titis especiales. En la astrología védica podemos calcular titis de cada casa. Podemos calcular titis en base a los planetas. Usualmente sabemos que los titis se calculan cuando el Sol y la Luna se separan en múltiplos de 12 grados. Se crea un titi o un día lunar. Este sería podríamos decir, el punto principal del cálculo. Pero existen otros titis especiales que el programa Jagannath Hora Light nos ayuda a calcularlos, pero vamos a aprender también a calcularlos a mano. Entonces, el Santana Titi podríamos decir que es un Titi especial que nos permite ver ese bagaje emocional que podemos tener cuando uno desea tener hijos o cuando se presentan los hijos, que es completamente diferente al Vidyasputa y el Kshetrasputa, que ya hemos estudiado en algunas clases anteriores. El Vidyasputa y el Kshetrasputa no tienen nada que ver con las emociones, solo indica el karma que uno tiene para tener o no tener hijos. En cambio, el Santana Titi indica si uno tiene el deseo de tener un hijo o no. Indica las experiencias emocionales. Entonces vamos a estudiar en este curso. eh, Sabemos que el Sol y la Luna representan al Padre Divino, Shiva, y la Madre Divina, Parvati, que nos crearon, que serían el Sol y la Luna. Similarmente, a cada entidad viviente se le ha dado una pequeña chispa divina para actuar según su parentesco. Vamos a hablar también de por qué se crean las dificultades para tener hijos. A veces las dificultades para tener hijos se crean a causa de los pitradoshas, es decir, a causa de la aflicción del sol. Entonces hay que ver qué tipos de remedios se pueden hacer, porque aparentemente muchos de nosotros podemos estar completamente sanos, sin ningún problema físico, pero los hijos no se manifiestan y esto es debido a un pitradosha. En mi página web los invito a que lean ese artículo llamado, que he escrito, el pitradosha, para que tengan una idea. Entonces vamos a ver cómo se dice que a cada ser viviente se le ha dado una pequeña chispa divina para actuar según su parentesco divino para atraer otra alma a este mundo. O sea, nosotros somos capaces de traer almas a este mundo. Vamos a analizar este aspecto de la vida y la capacidad para traer hijos al mundo a través del Santana Titi. Sí, aquí usualmente cuando uno analiza una carta natal y mira planetas maléficos en la casa 5, uno dice sí, vas a tener dificultades para tener hijos. O a veces uno mira los planetas en la casa 9,
sí vas a tener dificultades para tener hijos, pero eso sería uno de los tantos factores que existen que pueden bloquear el nacimiento de los hijos. Vamos ahora a aprender varios principios astrológicos que nos permiten ver por qué los hijos no se manifiestan. Y no solo eso, sino que cuáles son las tendencias emocionales que se crean al momento de tener hijos. En esta oportunidad vamos a estudiar el Jagmatiti, qué significa el Jagmatiti, el ascendente y la casa 5 con relación a los hijos. Vamos a estudiar el Titi y sus diferentes usos, sobre todo en este caso con relación a los hijos, el Santana Graha, cómo se calcula el Santana Graha, sobre todo para ver, para calcular la distancia del Santana Titi. O sea, los Santana Graha, el Santana Graha que sería el Santana Sol, el Santana Luna. Santana significa, ¿no? La capacidad emocional con relación a los hijos. Vamos a analizar también el Chidra Titi, que indica cuáles son los titis que bloquean el nacimiento de los hijos. Y si uno nace bajo estos titis, qué tipos de remedios se van a hacer. Vamos a presentar algunos casos específicos. Eh, de lo divino para que actúe en nombre de su ascendencia divina, o sea, para traer otra alma a este mundo. La primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿en qué momento se debe usar el Santana Titi? ¿Por qué necesitamos titis especiales? Sabemos que los titis se relacionan con las emociones. Aquí vemos, ¿no? El sol se encuentra ubicado y la luna empieza a separarse en múltiplos de 12 grados y cada separación de 12 grados sería como un día lunar y esto es considerado titi, que se relaciona mucho con las emociones. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué necesitamos tener varios principios, ¿no? O analizar varios principios en el nacimiento de un niño? Cuando un niño debe nacer, ¿por qué se deben analizar todos estos principios? Esto sería la pregunta. En unas clases anteriores habíamos visto qué cosa significa el Kshetra ¿no? El Vijja y todas sus variaciones. Pero el Kshetra y el Vijja se relacionan netamente a la capacidad física para tener hijos. Eh, Vemos que el Santana Titi se relaciona con los embarazos. Y en este caso damos importancia a estos titis especiales. Existen muchos clásicos que mencionan el Santana Titi, pero la mejor referencia donde se explica en detalle, donde se explica, ¿no?
dan mucho detalle sobre el Santana Titi es en este clásico de astrología védica llamado Faladipika. En este clásico Faladipika se explica detalladamente el Santana Titi. En este clásico no se tocan otros principios del Yotis. Sabemos que el Yotis tiene innumerables principios astrológicos, pero en este libro, pero aquellos principios que se tocan son muy completos y son muy buenos, el Faladipika. Por eso es recomendable comprar este libro, estudiarlo. Sabemos que existen miles y miles de principios astrológicos. En el Faladipika solo se estudian algunos, pero estos que se estudian son muy buenos, los explican detalladamente. A veces este libro nos permite aclarar otros principios que a veces no se comprenden. A veces uno lee algunos principios de diferentes libros y como que no se entienden muy bien. En cambio, cuando uno lee este libro ya puede comprender bien los principios astrológicos. Este principio del Santana Titi se explica en los capítulos del 14 al 18, especialmente aquellos principios que están relacionados con la casa 8, con la casa 8. Entonces ya vemos que todos nosotros como seres humanos tenemos ese potencial de traer almas al mundo. Pero ¿por qué se usa el Santana Titi? Primero vamos a explicar cómo eh, calcularlos. Si miramos aquí en esta diapositiva, aquí está el verso, en el Faladipika, el verso del 14 al 18, se traduce de la siguiente manera. Vemos este verso que está en sánscrito. Dice que se multiplica por 5 los grados de la luna y el sol y se reduce del uno al otro. El resultado es el Titi en la quincena brillante. Se dice que si el resultado es el Titi en la quincena brillante, es auspicioso y asegura el nacimiento de los hijos. En este caso, el Titi tiene que ser auspicioso según la fase lunar. Fase creciente, auspicioso. Fase menguante, no es auspicioso. Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Vamos a ver cómo se calcula. Por ejemplo, aquí vemos, lo primero que tenemos que hacer en una carta natal es marcar las posiciones del Sol y de la Luna. El Sol y de la Luna. Por ejemplo, aquí vemos los grados. Hay que ver los grados, hay que convertirlos en grados zodiacales, en arcos zodiacales. Por ejemplo, aquí vemos que la Luna se encuentra a 10 grados 39 de Géminis. Esta sería la posición natal de la Luna. Y el Sol se encuentra a 12 grados 25 de Escorpio. ¿No? 10 grados 39, signo zodiacal, no, signo dentro del signo, 10 grados 39 de Géminis y 12 grados 25 de Escorpio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir estas posiciones en arco zodiacal. Si aquí vemos de 0 a 10, no, de 0 a 30 es Aries, de 30 a 60 es Tauro, de 60 a 90 es Géminis, de 90 a 120 es Cáncer y así por el estilo, los 360 grados. Entonces estos 10 grados 39 son convertidos en arco zodiacal que sería 70 grados 39. 70 grados 39. Lo mismo hacemos con el Sol. Vemos que el Sol se encuentra a 12 grados 25. 12 grados 25. 12 grados 25. Y vemos que
Si convertimos a longitud zodiacal, vemos que sería 222 grados 25. Entonces aquí estas dos posiciones, ya sea de la luna y del sol, ya han sido convertidas en arcos zodiacales. Por ejemplo, el Titi, la distancia que se crea entre el sol y la luna, la distancia se usa al sol como punto de referencia y vemos cuánto ha recorrido la luna. O sea, cuántos grados existe de 12 grados 25 a 10 grados, de 12 grados 25 de Escorpio a 10 grados 39 de Géminis. Vemos que hay una distancia de 208 grados 14. Entonces, si miramos los del Sol hasta la Luna, los 208 grados 14, vemos que el Titi sería Tritía. 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 Entonces, esto es llamado ¿no? Krishna Tritiya, que está regido por Marte, sería la fase oscura, el tercer día de la fase oscura de la Luna. Tritiya significa 3, que está regido por Marte. Krishna significa fase oscura. Entonces aquí está marcado. Esto sería el Titi natal, el Janma Titi. ¿No? Pero para hallar el Santana Titi, se hace otro cálculo. Entonces, aquí en el verso dice que se tiene que multiplicar por 5. Si vemos, entonces aquí hemos convertido esta posición lunar de 10 grados 39 minutos, acá está, a arco zodiacal sería 70 grados 39. 70 grados 39. Entonces si multiplicamos 70 grados 39 por 5, nos da 353. 353 grados 15. Es decir, cuando uno hace los cálculos y si vemos que pasa los 360 grados, se restan los 360 grados para hallar la posición Santana. Entonces multiplicamos 70 por 70 grados 39 por 5 igual 353 15. Entonces esta es la luna natal y 353 15 sería 23 grados 15 de Piscis. Aquí vemos la luna natal y la luna Santana, o el Santana Luna, podríamos llamarla así, o la luna Santana, que se relaciona con los hijos. Pero la pregunta es ¿por qué 5? Porque la casa 5 se relaciona con los hijos. Al hacer este cálculo, uno ve cuáles son las emociones que se crean con los hijos, emociones mentales, el paquete emocional con relación a los hijos. Por ejemplo, si yo calculara esta posición planetaria, la luna, ¿no? Esta posición lunar por 7, eso significa cuáles son las emociones mentales en el matrimonio. Si lo calculo por 10, sería cuáles son las emociones mentales para la profesión y así por el estilo. Puedo calcular según las diferentes casas. Si yo lo calculo por 2, puedo ver las emociones mentales de las finanzas, cómo pienso yo mentalmente cuando tengo dinero o para adquirir dinero. Entonces aquí se está calculando, Santana significa emociones mentales con relación a los hijos, por eso esta posición planetaria se calcula por 5. Y vemos que sería 353 grados 15. Entonces aquí hemos ubicado el Santana de la Luna, ¿no? O Luna, Santana Luna o Luna Santana. Ya hemos ubicado que está en Piscis a 23 grados 15. Lo mismo hacemos con el Sol. Lo mismo hacemos con el Sol. Entonces,
El Sol, esta posición lo convertimos en arco zodiacal, que sería 222 grados 25 minutos, y lo multiplicamos por 5. 5 porque es la casa 5 que indica los hijos. Y da el total de 1112 grados 5 minutos. Entonces a esta posición, a esta cantidad de grados le tengo que restar menos 360, menos 360, menos 360. Voy restando múltiplos de 360 porque el zodiaco tiene 360 grados. Resto y llego a 31 grados 5 minutos. 31 grados 5 minutos. Entonces, 31 grados 5 minutos. Eso significa 31 grados que el Santana Sol estaría a... el Santana Sol estaría a 1 grado 5 minutos de Tauro. Santana Sol. Entonces, ya he ubicado el Santana Sol y el Santana Luna. Aquí están. Entonces tengo que ver la distancia que se crea entre esta posición solar y esta posición lunar, el Santana Sol y el Santana Luna. Entonces veo que si uso como punto de referencia el Sol, veo que existe una distancia entre el Sol y la Luna de 322 grados 10 minutos. Y si miro la distancia, sería sería el Titi Duadashi. 322 10 grados sería Duadashi Titi, que en este caso se llamaría el Santana Titi Duadashi. Es un cálculo muy simple. Incluso el programa Jagannath Hora Light lo hace. Si miramos aquí, esta misma persona, ¿no? Si miramos aquí, Putra Titi, acá dice, ¿no? Krishna Dwadashi. Estamos calculando el Titi de la casa 5 por 5. Si miramos, si prestamos atención aquí, esta posición planetaria, o sea, el Titi natal, la distancia de la luna natal y el sol natal, sería como la casa 1. Vemos que es Krishna Tritiya, casa 1, Krishna Tritiya. Entonces, si hacemos los cálculos, multiplicamos por 5, entonces nos da una distancia del sol y una distancia de la luna, y nos da este Titi, ¿no? Que sería Santana Titi Krishna, Santana Titi, que sería Dwadashi, Krishna Dwadashi. Aquí vemos que sería la casa 1 y este sería el Titi de la casa 5. Este sería el Titi de la casa 1 y este sería el Titi de la casa 5. Y esto está calculado, ¿no? En el programa Horalight. Uno pone titis especiales y ahí se ve. Krishna Tritiya, este sería la distancia como la casa 1. Y el Putra Titi sería Krishna Dwadashi. Aquí vemos, Krishna Dwadashi. Entonces, si uno desea hacer este cálculo igual, por ejemplo, yo quiero ver las emociones mentales a nivel de matrimonio, entonces veo que cae en Shukla Dvitiya. Quiero ver las emociones mentales, ¿no?, de la profesión, ¿no? Krishna Navami, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver cuáles son las emociones mentales. Hay que ver cuando los titis son Amavasya, ¿no? Los últimos titis Amavasya son los peores. Ahí esas emociones mentales no funcionan en esa casa. Supongamos que esta persona tuviera aquí, ¿no?, el Kalatra Titi, tuviera Amavasya aquí, entonces sus emociones mentales a nivel del matrimonio estarían completamente eclipsadas. Hay titis, por eso es importante conocer
los significados de los titis. Más adelante vamos a dar algún curso, ¿no?, de los titis, cómo se interpretan los titis, ¿no?, los titis, los días de la semana, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a hacer en el último curso que corresponde para este año. Entonces aquí hemos hecho el cálculo. Al menos practiquen con unas 5 cartas natales y lo pueden confirmar con el programa Jagannath Hora Light. Pueden confirmarlo. Y en base a eso ya podemos hacer las interpretaciones. Entonces, si miramos, ¿no?, se dice que todo depende de lo que deseamos examinar. Podemos cambiar el multiplicador, ¿no? Acá estos son los multiplicadores. Estamos calculando 5 por 5. ¿No? Si queremos podemos multiplicar por 7 para la casa 7. Esto tiene que quedar claro. Para la casa 10 cambiamos el multiplicador por 10 y así por el estilo, ¿no? El titi normal sería 1. Este sería el titi normal, ¿no? Sería la posición del sol y la posición de la luna natal. Es en el lugar donde se encuentran. De este modo se hacen los cálculos, se deducen, se puede conocer el Yagma Titi o el Titi de la casa 1, ¿no? Vemos que podemos, el Titi de la casa 2 se conoce como Dana Titi, el Titi de la casa 3 se conoce como Batri Titi, pues se puede llamar como Karma Titi, para Krama Titi también. El de la casa 7, Kalatra Titi, también se conoce como Vivaja Titi, que son importantes de estudiar. Entonces, ¿cuál es la razón de estudiar estos titis? Sabemos que la casa 5 tiene el elemento agua, tiene mucho yala, elemento agua que representa las emociones y siempre deben ser analizados. Entonces aquí nos estamos ocupando de la casa 5, ¿no? Usualmente en la tradición astrológica, si uno quiere analizar, por ejemplo, aquellas personas que estudian psicología, que quieren ver cuáles son los mecanismos mentales, que en una situación específica de la vida, si uno quiere analizar cuáles son, ¿no?, cómo la mente actúa, las emociones actúan o se activan en las diferentes circunstancias de la vida, uno analizando estos principios podemos ya tener una idea de cómo se activan estas emociones. Entonces, seguimos. ¿Por qué el titi? ¿Por qué el titi? Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver que se relacionan con los indrías o los sentidos, y vemos que solo hay 9 casas que están ocupadas. O sea, los 5 sentidos están ocupadas por 9 casas. La 6, la 7 y la 8 no están ocupadas. Se dice que en realidad tenemos 5 sentidos, que son los órganos de los sentidos y la función de los sentidos. Hay una diferencia, los órganos físicos y la función. O sea, realmente tendremos 10 sentidos que se agrupan en 9 casas. Vemos que la casa 1 tiene 2 sentidos. La casa 1 tiene Vayuyala, que sería el tacto y el gusto, que se conoce como pani, la mano, el tacto, y rasana, el gusto. Tiene 2 tatuas como fuente raíz, pero según la filosofía Sankhya,
explica el Tan Matra. El Tan Matra significa los elementos manifestados, ¿no? Se explica los Mahabhutas de los Tattvas, o sea, los elementos burdos, cómo estos Mahabhutas, elementos burdos, ¿no? Que son los 5 elementos o los 5 Tattvas, y esos elementos burdos crean diferentes aspectos sutiles que son llamados los Tanmatra, que se relaciona con el sonido, el tacto, el olfato, son los aspectos sutiles que vienen del Tanmatra. Entonces aquí vemos Mahabhuta, elementos burdos, y Tanmatra, elementos sutiles. Es decir, los órganos físicos y la función de los órganos. La función de los órganos. Por ejemplo, los ojos, ¿no? Son los órganos fijos. La función de los ojos es ver. Si uno ve cosas bonitas, cosas feas, si uno tiene una buena visión o no tiene buena visión, todo eso se ve, son los aspectos sutiles. Entonces aquí vemos que hay que ver, vemos que la casa 1 representa el tacto, la piel, ¿no? Y hay un principio que dice la casa 9 representa el Dharma. La casa 9 representa el Dharma. Entonces, ¿cuál es el Dharma de la piel? Tocar, el tacto. Entonces, la piel, el Dharma, la casa 9 del ascendente sería la 9. Entonces aquí vemos el órgano de la piel se ve en la casa 1, la piel como órgano, y la función de la piel, que es el tacto, se ve en la casa 9, que sería su casa Dharma. Por ejemplo, el órgano, en este caso los ojos, se ve en la casa 2, Agni. El tacto sería Vayu, Agni. Aquí vemos Agni, la casa 2 sin luz, nosotros no podemos ver, tiene que haber luz, si no, no vemos. Se ve en la casa 2, si uno tiene maléficos en la 2 puede tener problemas visuales, pero la función de ver se ve en la casa 10, que sería la 9 de la 2, sería el Dharma de la 2, sería la 10. Entonces la casa 10 se relaciona también con la visión, la forma de ver, si uno mira cosas agradables o no mira cosas agradables, si uno se focaliza, no se focaliza, etcétera, etcétera. Si uno ve, puede caminar fácilmente. Si uno no ve, no camina, no se mueve, uno está ciego. Entonces, por eso, si uno ve, automáticamente camina. Por eso significa los pies, que uno tiene la capacidad de moverse cuando ve. Después vemos la casa 3, se relaciona con el órgano, ¿no? Del sistema auditivo, o sea, el órgano, el oído, y la función del oído es oír, que sería la 9 de la 3, sería la 11. La 9 de la 3 sería la 11 si uno oye consejos, no oye consejos, si oye personas correctas o incorrectas, ¿no? Si yo tengo maléficos en la 3 me puedo quedar sordo. Si yo tengo maléficos en la 11, la persona no oye los buenos consejos o hace caso a las personas erróneas. Después tenemos la casa 4. La casa 4 sería la nariz, el olfato y la capacidad de oler, la capacidad de identificar las formas, ¿no? De darse cuenta de quién es quién. Eso se ve en la 9 de la 4, que sería la 12. La 12, la capacidad de oler. Y por último tenemos la casa 5, que sería el gusto, ¿no? El sentido del gusto. Y vemos que la casa 9 la casa 9 de la 5 sería el ascendente. Eso significa que también el ascendente indica
la función de gustar, la función de saborear, si uno saborea bien o no saborea bien. Todo esto se ve en la casa uno y así por el estilo. Entonces, aquí estamos viendo que existen los aspectos burdos y los aspectos sutiles, ¿no? Los aspectos burdos y los aspectos sutiles. Entonces vemos, pero que hay tres casas que no están relacionadas con ningún tipo de sentidos, la casa 6, 7 y 8, ¿no? La casa 6, 7, 8. Entonces esto también se interpreta. Entonces cuando hablamos de los cinco sentidos, usualmente hablamos de las habilidades en estos cinco sentidos para recibir el sonido, para recibir el tacto, el olor, para ver las cosas, para visualizar las formas. Todo esto es sutil, son aspectos sutiles porque todos nosotros la tenemos. Podemos visualizar una meta, podemos visualizar algo en la mente. El aspecto de visualización es el Tanmatra, ¿no? El aspecto sutil. ¿No? De estos Tanmatras sutiles existen dos sentidos donde los indriyas se manifiestan. Entonces, algunos son llamados los karma indriyas, que son los sentidos de la acción. Karma indriyas son los sentidos de la acción. Y los Gyanindriyas son los sentidos que nos permiten obtener conocimientos. Gracias a los conocimientos, uno actúa dentro de este mundo. Gyanindriyas y Karmindriyas. Entonces, si observamos aquí, ¿no? La casa 1 tiene dos sentidos. La capacidad de agarrar la mano, el gusto. Agni, la casa 2 se relaciona con el movimiento. El movimiento. Si uno ve, se mueve. La casa 3 es Akash, el éter, que se relaciona con el habla, la comunicación, el oír. Si uno habla, oye. Después tenemos Prithvi, la capacidad de excretar, ¿no? De purificarse también. La casa 4 por eso se conoce como la purificación, que uno excreta, que uno elimina, si uno se purifica. Oler. Por ejemplo, antes de comer uno tiene que oler los alimentos si están en buen estado o están en mal estado. Después tenemos Yala, agua. Entonces, Vayu es aire, Agni, fuego, Akash, éter, Prithvi, tierra. Yala, agua, que se conoce como Upasta. Upasta significa creatividad, ¿no? La capacidad de crear hijos. La casa 5 se relaciona con la capacidad de crear hijos, etcétera, etcétera. Entonces aquí observamos la... Después vienen tres casas, la 6, la 7 y la 8, que se relacionan con la oscuridad. La oscuridad. Después tenemos Vayu, la casa 9, que se relaciona con el tacto, tacto. La casa 10 de nuevo es Agni, Chakshu. Chakshu significa vista, la capacidad de visualizar. La casa 11 también se relaciona con el Akash, se relaciona con Shrotra, la capacidad de oír. Y la casa 12 Prithvi con Grana, la capacidad de oler. Entonces vamos a estudiar estos aspectos importantes con relación a cómo se deben utilizar en la carta natal, cómo se deben interpretar. Entonces esto lo hacemos en el siguiente